Ya, Finge, ya perfecto. está. Ya. Ok, vamos a bajar el capítulo 1, que yo ya bajé, para que nosotros, este no es, este de aquí voy a cerrar. Capítulo 1, 5 veces ya me he descargado, dice. Entonces, bueno, el capítulo 1 está aquí dentro de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Industrial, pero bueno, voy a trabajar, ustedes ya saben que voy a trabajar con ¿cómo se llama? Con el pizarrón virtual para que no haya ningún tipo de problemas. Ok. No quiero actualizarle porque saben venir con algunos spam. Ok. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hemos tenido 5 horas de clase, o sea, yo creo que es bastante las 5 horas de clase para poder cumplir todos los contenidos. Vamos a ir la parte desde lo más técnico a lo más sencillo, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema de la clase de hoy? Ok, el tema que vamos a ver en el capítulo 1 se va a llamar Fundamentos de los sistemas ópticos. De los sistemas ópticos, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de nosotros en esta clase? Vamos a analizar, por ejemplo, el día de hoy vamos a analizar algo de la historia, evolución y características de la fibra óptica. De la fibra óptica. Dentro de la agenda del día de hoy, lo que vamos a ver es una introducción. Vamos a hacer algo de, por ejemplo, de historia y evolución de la fibra. Vamos a ver también algo del espectro electromagnético. Y si es que alcanzamos, vamos a ver algo dentro de la parte, voy a ver el esquema, que se puede decir el esquema de un sistema de comunicación óptica. Y si es que alcanzo, también voy a ver las ventanas de operación. Entre hoy y mañana vamos a mantener esto. Vamos a ver las ventanas de operación para que quede de una vez. Porque mañana tengo una hora con ustedes, si no mal recuerdo. Tengo también, voy a ver ventajas y desventajas. Y aplicaciones de una vez. Listo, es lo que vamos a ver el día de hoy, entre hoy y mañana, ¿no? Vamos a ver algún tipo de parámetros fundamentales que nosotros necesitamos entender. Algo de historia y evolución que a veces es medio trillado, pero sí es necesario entender dentro de eso, ¿no? Ok, listo. Vamos con lo primero. Vamos con la primera parte con una introducción. Aunque para mí sería sencillo hablar con diapositivas, pero bueno, vamos con esta partecita. Bueno, la introducción de la fibra óptica, primero vamos a ver qué está hecho o el material que está construido la fibra óptica. Prácticamente está hecho de un material que es abundante en la naturaleza. Prácticamente la fibra óptica está fabricado, realizado a través de lo que es el dióxido de silicio. Esto es el dióxido de silicio, ¿no? Dióxido de silicio. ¿Cómo le fabrican? A través de lo que es la arena, ¿no? De la arena que nosotros nos vamos a la playa, le hacen un proceso y van fabricando. Entonces, prácticamente, como ustedes saben, aquí el concepto básico, aquí lo que nosotros hacemos de un sistema de comunicación digital o un sistema
de comunicación electrónico es prácticamente desde el transmisor, mando a través de un cable, mando el receptor, tengo mi canal de comunicación y prácticamente lo que yo hago es enviar pulsos eléctricos. Entonces, es lo que yo hago en la primera instancia de los sistemas comunes con cables físicos, especialmente el cable multipar o el cable coaxial. Entonces, viene la aparición prácticamente de los sistemas de comunicaciones ópticos. Aquí prácticamente el equipo transmisor, el equipo receptor, tiene que manejar todo lo que son señales ópticas para poder trabajar o poder enviar desde el transmisor hacia el receptor. Entonces, aquí ya no se va a mandar pulsos eléctricos, sino lo que va a mandar es prácticamente haces de luz. Aquí entra muchísimo lo que es la constante de Boltzmann por la permitividad de aquí, ¿no? Prácticamente en el pulso eléctrico, si ustedes se dan cuenta, lo que yo envío es un electrón. Este electrón alrededor de esto que produce lo que es el campo o la intensidad de campo eléctrico. Esta intensidad de campo eléctrico, este electrón, o mejor dicho, esta carga Q, que puede ser positiva y negativa del valor que se tiene, esto es igual al valor de la carga de la intensidad de carga eléctrica, es igual a la carga sobre 4pi por radio al cuadrado, porque es una esfera, ¿no? Es una superficial, por la permitividad eléctrica en el vacío. Esto es igual a columbios sobre metros cuadrados, que le da esta parte, o algunos ya le ponen voltios sobre metros cuadrados, es la cantidad de intensidad eléctrica. Esto es a través del pulso eléctrico. Al momento que fluye la cantidad de corriente eléctrica, dentro de esto se va a producir un campo magnético, ¿no es cierto? Y alrededor del campo magnético lo que producimos es una densidad de campo magnético. Entonces, cuando hay campo eléctrico, siempre va a haber un campo magnético perpendicular a este o viceversa de ello, ¿no? Entonces, a diferencia de esto, como mandamos pulsos eléctricos, hace mucho tiempo comenzaron a hacer estudios a trabajo de la luz, lo que se llama la luz óptica. Nosotros vemos en la parte física los conceptos ópticos. Aparte de la luz viene la parte óptica. Entonces, lo que hicieron al inicio desde los años 40, 30, ya que vamos a ver más o menos, si no mal recuerdo, desde los años 1880, que comienzan a hacer Bell, comienza a hacer los estudios y todo eso que vamos a ver en la historia, porque tampoco me sé de memoria este año. Prácticamente lo que hacen son estudios de cómo trabajar con la luz. Cómo trabajar con la luz. Entonces ellos se dieron cuenta que al momento de tener un emisor de energía, si se puede decir un emisor de luz, podían ver que la luz no se direcciona, ¿sí? No se direcciona a un solo sentido, el haz propagado, es decir, que no se va a un solo punto, sino que prácticamente se dispersa para todos los lados. Entonces, prácticamente se dan cuenta que la luz en un ambiente abierto, un ambiente no guiado, se dan cuenta que la luz comienza a dar varias direcciones. Y este efecto físico le llama como dispersión o dispersar. Pero prácticamente como el comportamiento de la luz nos sirve y nos ayuda, lo que hicieron es prácticamente los principios de ¿qué? De reflexión, de refracción y de dispersión. Entonces, lo único que hicieron al inicio es entender el comportamiento de la luz con principios físicos en ambientes abiertos con elementos no guiados. Entonces, se dieron cuenta que había la reflexión. Entonces, prácticamente un elemento, aquí tengo un cuerpo, donde el elemento o el cuerpo tiene permitividades, como es, la luz es una onda. Eso hay que dejarlo claro, la luz es una onda y como es una onda, este tiene una dirección y un sentido, es un vector. Entonces, este vector
tiene una superficie y esta superficie tiene una permitividad eléctrica y una permeabilidad magnética porque es una onda. Entonces, aquí está del vacío, este puede ser de aluminio, entonces yo pongo una E1, una epsilon 1 o una mu1 para decir que es del aluminio. Entonces, prácticamente lo que hace es, llega la onda y refleja la señal, se refleja la señal. En cambio, hay otros elementos donde prácticamente llega la señal y atraviesa el cuerpo, pero cambia de dirección. Aquí el ángulo hay que tomar en cuenta. Eso es refractar. Está refractando. Depende mucho de los parámetros de aquí. Pero para nosotros analizar, que vamos a ver el principio físico la siguiente semana, prácticamente tiene que ver con N, que es el índice de refracción. El índice de refracción no es nada más que la velocidad de la luz comparado con la velocidad de propagación del medio. Eso es lo que dice, y es adimensional porque la velocidad de la luz es igual a metros sobre segundos y la velocidad de propagación del medio es metros sobre segundos. Eso es adimensional. Aquí se demuestra que N depende del material que estés hecho para tener reflexión, refracción y la dispersión o perdón, aquí está otro término, aquí no es dispersión, es difracción. Difractar. Difracción. La difracción es cuando yo llego a un cuerpo y comienzo, por ejemplo, a difractar. Es decir, justo por aquí hay una hendidura y yo puedo pasar. Y como este haz puede ser uno o varios, comienzo a difractar. Comienzo a tener una luz más grande o más pequeña. Entonces, estos principios lo que hicieron es para entender el comportamiento a nivel óptico, físico de la luz. Y sirvió muchísimo. ¿Qué hizo Einstein? Descubrió que la altura, debido a la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, si no mal recuerdo, prácticamente lo que hace es que la luz a una cierta altura, la luz se propaga paralela a la Tierra. Pero si la altura es muy alta, comienza a tomar en cuenta que la luz se propaga y comienza a decaer. ¿Por qué? Por la gravedad, por el efecto de la gravedad. Entonces, con estos estudios que hicieron, se dieron cuenta que la gravedad en ambientes abiertos y no guiados no era ideal para poder transmitir, si se puede decir, los colores o los haces de luz. Antes de que me olvide, la difracción, para que lo vean, es como una interfaz en como el prisma para ver los colores, ¿no? Antes que me olvide. Esta parte de la energía potencial que nosotros tenemos, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, si no mal recuerdo, aquí demuestra Einstein que la luz baja por el efecto de la gravedad de la Tierra. Pero entonces aquí lo que se hacen son estudios desde 1880 hasta los años 1900 y pico, 1920, más o menos, comienzan a hacer unos haces con mayor potencia de energía, pero que no se disperse la señal ni se difracte. Por ejemplo, ahí crearon el láser. El láser es prácticamente lo que se conoce como un transmisor monocromático, perdón, el LED sería, bueno, sí, también. El láser es un monocromático, pero de frecuencia y fase, ¿no? Le llaman que es una luz coherente. Al hablar de luz coherente significa que tiene la misma fase y la misma frecuencia. Y con estos estudios lo que hicieron es simplemente, no podemos confinar esta parte. Como los fotones son partículas, pero estas partículas, en vez de ser electrónicas, ¿qué tienen? Son partículas de luz, son de luz estos fotones. En vez de manejar electrones, manejamos fotones. Aquí, como esta parte, si ustedes se acuerdan, el ruido térmico, tengo KTD, temperatura, y la constante de Boltzmann. Aquí interfiere el material con lo que se va a generar. Entonces, lo que hicieron es crear materiales de acuerdo al índice de refracción que me permita confinar en un cable un haz de luz. Aquí voy a poner, esta de vista lateral, aquí tengo la estructura de si cortamos y le vemos de vista lateral, prácticamente lo que tenemos es que el haz de aquí se hace una interferencia
una refracción y puede cambiar y se propaga internamente. Y con esto aseguro que no se disperse, pero dentro de la propagación de las fibras ópticas hay que dejarlo claro que la propagación dentro de la fibra se hace por dos formas, ¿no? Hay dos formas de propagación dentro de la onda, que es por reflexión y también por refracción. Refracción. Perfecto. Entonces, como ya hicieron el dióxido de silicio, ya comenzaron a hacer los estudios del dióxido del silicio, que vamos a ver más adelante unos videos de cómo se fabrica. Prácticamente este dióxido de silicio lo que hace es crear dos tipos de fibra o de núcleo, ¿no? Los núcleos de fibra que se va a trabajar es prácticamente es de vidrio y el otro es de plástico. Entonces los dos pueden transmitir una señal de luz, un haz de luz. Entonces ya se puede confinar. Aquí hay que tomar en consideración en esta vista, aquí yo tengo un haz incidente, una onda incidente. Acá prácticamente yo tengo un índice de refracción N1, N2, N1 y N0. Yo tengo un índice de fracción del aire. Aquí voy a tener de núcleo que puede ser de vidrio o de plástico, que pueden ser fabricados. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es bueno? El de vidrio es más costoso que el de plástico. Pero ¿cuál es mejor? El de vidrio, porque el de vidrio tiene menor atenuación, que aquí es importante tomar en cuenta que es decibeles por kilómetro. Y el plástico tiene muchísima atenuación, pero también se ocupa para instrumentos de mediciones cortas o redes pequeñas, ¿no? Pero regularmente el de vidrio es el que se va a tener. Si nosotros cogiéramos una fibra de vidrio que prácticamente está hecho la fibra de vidrio del tamaño en el orden de los micrómetros, el diámetro. Es decir, que puede llegar a una dimensión de un cabello humano. Ese es el tamaño. Si nosotros le cogiéramos el de vidrio, le podríamos romper. Y por eso la estructura de un cable de fibra óptica tiene varias estructuras, varias capas que se llaman fibras arámidas, Kevlar, que le protegen con capuchones y otras cosas más para eliminar la tensión, para eliminar la humedad. Y por aquí recién sale el hilo de fibra, que aparentemente nosotros vamos a tener desde 5 a 10 micrómetros y después podemos tener hasta 50 micrómetros de diámetro. Si nosotros le vemos de vista lateral superior a la fibra óptica, vamos a generarlo un núcleo más o menos así. Entonces tengo un N1 y un N2, donde el N2 va a ser el capuchón que va a estar cubierta. Ya vamos a ver más adelante, cada uno tiene su código de colores que me sirve para el diseño de la red o la tecnología que se va a trabajar. Entonces, en conclusión, la fibra óptica fue desarrollada, fue estudiada que no se puede propagar en el aire desde un punto A hacia un punto B o hacia un punto C. Se puede transmitir, pero no toda la potencia va a llegar, pero debido a parámetros, por ejemplo, como la atmósfera terrestre, como por ejemplo el vapor de agua, y también tenemos el oxígeno, también el oxígeno, y prácticamente también hay partículas en el aire, nubes, algunas cosas que hacen que la luz no se pueda propagar. Llueve mucho y absorbió. Atenuación en la señal no comienza a transmitirse al 100%. Entonces, fueron factores que se determinaron que prácticamente no era ideal transmitir a larga distancia, aunque hoy ya hay tecnologías como láser de alta potencia que se transmite a poca distancia, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a ver a futuro lo que se habla de Li-Fi, ¿no? No sé si han escuchado ustedes de Li-Fi. Es una tecnología óptica para poder trabajar y dar servicios de, si se puede decir, de Internet. Entonces, prácticamente nosotros vamos a tener de núcleo de vidrio o de plástico y van a contenerlas para poder mandar las ondas electromagnéticas, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, ningún medio, nosotros sabemos, longitud de onda. Verán que estamos viendo la introducción. Esta es una introducción, estoy hablando en forma general, el principio físico, ya vamos a detallar más adelante y todo eso.
Nosotros sabemos que como es una onda, la onda lumínica, sabemos que la longitud de onda es igual a ¿qué? A la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces, prácticamente esta longitud de onda que nosotros vamos a trabajar, aquí sabemos que longitud de onda podemos despejarla para poder trabajar y podemos determinar porque la fibra óptica trabaja en longitudes de onda por el espectro electromagnético que nosotros vamos a ver. Entonces, prácticamente en un sistema de comunicación, en un sistema de comunicación, de telecomunicaciones o comunicaciones como ustedes quieran determinarlo, cuando utilizan sistemas de fibra óptica, le conocen como que fuera un sistema prácticamente de banda ancha. Le conocen a los sistemas, ¿no? Sistemas de comunicación de fibra óptica como los sistemas de banda ancha. Aquí es importante los parámetros del ancho de banda y la velocidad de transmisión. Ustedes saben que los dos están íntimamente relacionados. Entonces, esperen un ratito. Me están timbrando un rato. A ver, permítame un ratito. Regálame un minuto, por favor. Permítame un ratito, por favor. Ok, perdón. El ancho de banda de la velocidad de transmisión que nosotros tenemos. Perdón, no sé si me escuchan. Sí, sí. Ya, perdón. La fibra óptica con la banda ancha se va a tener, ¿no? Entonces, el ancho de banda con la velocidad de transmisión que se tiene. Todos los sistemas de comunicación con la fibra óptica se envía al ancho de banda para poder obtener. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a tener aquí, el ancho de banda, es que obtenemos técnicamente o teóricamente el 10% de la velocidad de transmisión. Entonces, esto es en forma teórica, ¿no? Ahora, en forma práctica o real, nosotros vamos a tener que prácticamente es, perdón, tenemos la parte del sistema, permítame, sería que la velocidad de transmisión es igual a la, perdón, aquí es el ancho de banda. El ancho de banda es igual al 10% de la velocidad de transmisión y nosotros tenemos que el ancho de banda es igual al factor de modulación por la velocidad de transmisión. Eso es lo que nosotros tenemos. Por favor.
Inge, ¿puedes repetir la última parte? Perdón, no la escuché muy bien. A ver, la última parte es que el ancho de banda es igual al factor de modulación por la velocidad de transmisión. Es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa partecita? Sí. Sí. Ya. Entonces, con eso nosotros podemos sacar el ancho de banda en forma empírica. Por ejemplo, si una red de datos tenemos que es de 100 megabits por segundos, entonces tengo el 10%, entonces tengo que es 10 megabits por segundo. Entonces, prácticamente aquí yo tengo el ancho de banda en forma empírica de la velocidad de transmisión. Y la otra es que es prácticamente el factor de modulación que depende mucho del índice de modulación. Por ejemplo, aquí como trabajo en sistemas digitales, analógicos y digitales. Entonces, en la parte analógica yo tengo la modulación AM y la modulación FM. Acá yo tengo la parte ASK, FSK, PSK y QAM. Hay que determinar que, por ejemplo, yo tengo dentro de esto el índice de modulación de M que es menor a 1, FM que es el índice de modulación mayor a 1 o mayor o menor a 1. Este FM se considera como que fuera FM de banda ancha. Y acá yo tengo el FM de banda estrecha, ¿no? Cuando es menor. Entonces prácticamente es eso. Entonces acá se considera mayor o menor y aquí prácticamente lo que voy a tener FSK se trabaja de la misma manera que el FM y los demás vamos a tener como la relación del índice de la parte de, ¿cómo se llama? Del índice de modulación que va a ser mayor a 1. Eso hay que tener en consideración, por favor. Entonces prácticamente el índice de modulación hay que tomar de acuerdo a una tabla que se tiene, ¿no? Entonces, la fibra óptica, si no mal recuerdo, el rango está entre un valor de 10 a la 14 hercios, que es un rango considerable desde 4 o de 2 a 10 a la 14, técnicamente es la cantidad. Si nosotros nos damos cuenta, la fibra óptica va a tener un ancho de banda considerable que va a ir en el orden de los gigahercios, ¿sí? De los gigahercios hasta los terahercios. Entonces, hay que tomar en consideración que los sistemas analógicos y los sistemas digitales. Aquí tenemos los sistemas AM y los sistemas FM. AM, por ejemplo, yo voy a tener con los sistemas, por ejemplo, analógico, yo tengo ciclos por segundo y esto es bit por segundo. Analógicos y digitales, perdón. Y cuando tengo, perdón, aquí estoy mal yo, aquí es el ancho de banda y la velocidad de transmisión. Cuando es digital es bits por segundo y es bits por segundo, ¿sí? Eso hay que tener en consideración a cada uno de ellos, ¿sí? A cada uno de ellos. Entonces, eso hay que considerarle para poder trabajar en ciclos por segundos y bits por segundos cuando el sistema es digital. Eso hay que tener en cuenta. Eso es como una pequeña introducción. No sé si estamos de acuerdo. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, Inge. Ninguna. Ok, chicos, por favor, vamos a descansar unos hasta las 3:05 y volvemos para seguir en la clase. Gracias, no, muy amables. Inge. Puede ponerle pausa la grabación para que no grabe 15 minutos, por favor.